Bueno, y quiero recalcar antes de que fueron invitados también Pedro Mayor Martínez y Leonardo Ledesma, ambos doctores también candidatos que están en la terna con la doctora Segovia. Gracias, doctora, por estar acá. Sí, gracias por esta oportunidad de no solamente que me conozcan, sino que también pueda transmitir cuáles son mis propuestas en el caso de acceder al cargo de defensora general. Ya, bueno, la idea era hacer un debate, pero tanto el doctor Martínez, Mayor Martínez y el doctor Ledesma no pudieron llegar hasta acá, pero fueron invitados los tres, así que gracias por estar acá. Doctora, hay mucha gente que no sabe eh, a qué se dedica la Defensoría Pública. Sí, realmente esa es una de las deficiencias principales. La defensa pública es una institución sumamente importante dentro de nuestro sistema de justicia. Debemos considerar de que obtener una sociedad justa, pacífica e inclusiva requiere la solución de conflictos. Y estos conflictos no pueden estar determinados, el acceso a la justicia no podría estar determinado porque tengas o no recursos para pagar a un abogado. El Estado debe garantizar el acceso a esta discusión jurisdiccional y es por eso que existe fundamentalmente la defensa pública. Pero no solamente para aquellas personas que no tienen recursos para pagar un abogado, también para la defensa de determinadas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Tenemos los niños, niñas, adolescentes, incapaces. O sea, la defensa pública, además de hacer lo penal, que generalmente es con la cual se le identifica, tiene a su cargo también un ámbito de niñez y adolescencia, laboral y contencioso administrativo y civil. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando hoy en la Defensoría Estamos Pública? hablando de 2.095 entre funcionarios y defensores. Todo el anexo de personal realmente es eso. Estamos hablando de que hoy tenemos 365 defensores y 471 asistentes de defensoría. Aparte de ello, el resto es el staff de lo que se necesita en una defensoría, que la ley establece que deben ser 3 personas mínimamente, y tenemos la parte administrativa que hace posible el funcionamiento del ministerio. O sea, tenemos como 700 personas más o menos que tienen ese contacto directo, así con la persona que vaya a pedir ayuda, Sí. con aquel encausado, porque estamos hablando entre asistentes y defensores públicos. Sí, y tenés el auxiliar jurisdiccional, o sea que tenés realmente como 1.000 personas o 1.200 personas que están trabajando constantemente en el acercamiento, en esa relación con el usuario. ¿Por qué cada vez que uno va, hace entrevistas en Tacumbú, en Buen Pastor, siempre es la queja y el trato inhumano prácticamente de casi todos los defensores públicos, al menos la queja que hacen los reos, sobre todo, porque son los que más tienen visibilidad a la hora de quejarse? O sea, me dejó mi defensor, ya no viene más. ¿Por qué Sí, eso, doctora? ¿En qué momento se perdió esa sensibilidad? Bueno, yo creo que lo que se debe potenciar en primer lugar, por más de que resulte etéreo así al señalarlo, es justamente la visión del usuario. O sea, centrar al usuario como el centro de todo el accionar. Es una de las cosas que yo he propiciado y he planteado desde la primera audiencia. Yo creo que esa visión, ese poder verle a la persona, darte cuenta que es un ser humano que necesita del auxilio y de la atención, es fundamental para poder plantearse otras modificaciones. Una vez que está establecido y claramente bajada una línea de decir esto es el centro de nuestro actuar, finalmente es el control. Creo que las administraciones funcionan en la medida en que se puede realizar un control efectivo sobre los defensores y los funcionarios en general. Hoy, en una audiencia pública que tuvimos ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia, yo había referido que una de mis ideas es establecer que en la página web y que sea de público conocimiento se haga referencia de todas las audiencias previstas para los defensores. Y también con relación al tema penitenciario, esa obligación de concurrir, aunque sea una vez, debe ser controlada. Pero no puede ser simplemente una entrada de decir, bueno, aquí estuve, marco, firmo una planilla y me voy. La verificación debe ser también siguiendo el proceso. Claro. Y para eso sí se necesita de la tecnología, para que la digitalización de los procesos en las actuaciones de los defensores permita que esos 80 y tantos miles de casos ingresados en todos los fueros puedan ser sometidos a un control. ¿Cómo va a ser eso dentro de la institución? ¿Usted tiene ya planeado un organigrama de cómo hacer? Porque va a entrar y si realmente usted quiere humanizar eso,
que no voy a englobar a todos, pero es una gran mayoría, doctores, usted sabe, porque uno escucha a los principales actores de esto, ¿verdad? La gente que lo vive en carne propia, ¿verdad? ¿Cómo va a empezar a hacer ese sistema de control? ¿Va a tener también más defensores? ¿Cuál sería la propuesta Sí, real? el planteamiento primero, en este tiempo vamos a pensar de que la designación es el 21, se está dentro de un proceso que estamos 6 meses ya de ejecución presupuestaria, pero sí se pueden realizar, tomar ciertas medidas. Una de ellas, muy bien señalada por vos, es la modificación del organigrama. Hay secciones o departamentos que no permiten, a pesar de que existe una Contraloría actualmente, de una Contraloría jurisdiccional dentro del organigrama de la defensa pública, hay sin embargo funciones que no están. Esa modificación del organigrama es algo necesario. A partir de ello, también este control que se va a hacer a través de medios informáticos debe pasar necesariamente por un proceso previo de depuración de causas. Estas cantidades de expedientes que son solamente los entrados, sin considerar los de años anteriores, requiere hacer una revisión. ¿En qué estado se encuentra? ¿De qué procesos estamos hablando? Ordenarlos de acuerdo a su complejidad. Eso llevaría como una de las prioridades que yo planteo dentro de los 100 primeros días de la gestión en el caso de ser designada. Ahora, doctora, ¿cuánto gana un defensor público? ¿Hay diferentes salarios? ¿Es uno No, igual para todos? el defensor tiene un salario que ronda los 14 millones y un poco más, y gastos de representación en una suma de 3 millones y un poco. O sea que aproximadamente lo que percibe en concepto de remuneraciones es 17 millones. Que es mucho dinero, doctora, es mucho dinero. Sí, yo considero que es una retribución justa en relación al servicio que se presta. No puede recibir ningún otro tipo de remuneración, y yo creo que la determinación o el análisis que uno debe hacer respecto a lo que percibe alguien por su trabajo debe estar medido en relación a la efectividad del servicio que presta. ¿Cuántos expedientes hay hoy en la Defensoría, si usted maneja, doctora? Sí, según el informe de gestión del Sí. 2018, estamos hablando de 82.000 expedientes, pero hoy justamente lo he referido que esos expedientes son solamente los entrados del 2018. No tenemos datos precisos respecto a la cantidad que realmente maneja, porque no hay datos sobre los expedientes que, aún habiendo terminado el año anterior, siguen teniendo vigencia porque se siguen tramitando. La Defensoría Pública... Eso es lo grave, doctora. Claro, porque no podemos tener con precisión cuánto realmente está manejando un defensor. Y lo más llamativo y lo que deberíamos fortalecer desde mi óptica, desde mi visión, es que los procesos deben terminar de cualquiera de las formas previstas en la legislación correspondiente de los fueros. Yo siempre señalo que el tema de la niñez y la adolescencia es un tema tan importante y trascendente. Además del penal, en la niñez tenés 30.000 expedientes, estamos hablando de 30.000 niños y niñas. ¿Qué pasa con estos niños cuyos expedientes, procesos nunca terminan? Y tenemos en el país aproximadamente 1.400 niños institucionalizados, niños que están en lugares de abrigo. Esos procesos, esa institucionalización deviene de una medida que se ordenó en el proceso, pero no puede ser definitiva. Esa tecnología que yo había hecho referencia es necesaria para mejorar el servicio, y hoy yo lo planteo que en este corto tiempo y considerando el presupuesto con el que cuenta la Defensa Pública, esto podría hacerse a través de un trabajo coordinado con la Corte Suprema, porque el Poder Judicial ha invertido y tiene bastante desarrollado su software respecto a la digitalización de los procesos. Entonces, considero que terminado este proceso de depuración, de determinación de complejidad de causa, pudiendo hacer esa determinación exacta de la cantidad de expedientes que se maneja, paralelamente a ello se debe avanzar en la utilización de la tecnología.